Café con Galat. Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos en el día de hoy en un Café con Galat. Le doy la cordial bienvenida a la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de la Facultad de Posgrados de la Universidad La Gran Colombia, por supuesto al padre Adolfo Bertinelli, que viene de la diócesis de Quilmes, de Buenos Aires, Argentina, a Cristian Ferrer, quien es coordinador de pastoral de la Universidad La Gran Colombia, y por supuesto al doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Quiero a todos invitarlos a que participen en Bogotá al 287-8355 y en la línea gratuita nacional 018-115-116. También nos pueden escribir al correo uncafe@telamiga.com. Le doy la palabra, doctor José. Gracias, muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Vamos a hacer la segunda parte sobre la nueva era, pero antes de eso quiero hacer un par de advertencias. Viéramos así, buenas advertencias. Primero, una lamentación, muy al estilo de Jeremías. Qué dolor. La doctora Ana Cecilia Osorio, que está aquí presente, viajó a México, a la Ciudad de México. Estuvo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la gran basílica, pues, la majestuosa. Ella, que es la reina de América, la Virgen del Apocalipsis, entre otras cosas, la Virgen vestida de sol. Recuerden ustedes, capítulo 12 de Apocalipsis, cómo es la mujer vestida de sol que es perseguida por el demonio, y el demonio le lanza un río de agua tratando de ahogarla. De eso vamos a hablar un poquito después. ¿Qué pasó allá en la basílica, doctora Ana Cecilia? A ver, cuéntenos. Bueno, yo vine muy alarmada, preocupada y triste. Y le conté al doctor que con gran sorpresa escuché a los sacerdotes que iban celebrando, porque tuvimos la oportunidad de escuchar varias Eucaristías, antes de la paz, de decir, desen la paz, decían que por decisión de los que manejan la basílica, la paz se iba a hacer con un signo. Bueno, eso no me afectó, pero lo que sí me afectó es que dicen y que la comunión nadie la podía recibir en la boca. Oigan, todo el mundo la tenía que recibir en la mano y en presencia de quienes estaban dando la comunión, consumirla. Yo dije, tiene que ser que se equivocó o que es para el que quiera, y empezamos a hacer la fila para comulgar, y algunas de las señoras que viajaron conmigo se acercaron y le decían, es que yo nunca he recibido la comunión en mi mano, yo siempre la he recibido toda mi vida en mi boca. Si no quiere recibirla así, retírese y deje pasar al siguiente. Yo no lo podía creer, porque pues le decía yo a algunas de las personas, va a llegar el momento es que nos dicen que nos van a dar la comunión con pinzas, la sacan y se la van a dar a la persona porque se contagian. Con pinzas, mire, aquí les presenté yo a ustedes, creo que el año pasado, un dispensador de hostias en los Estados Unidos, ya tienen eso, con dispensador, por favor. ¿A dónde hemos llegado, padre Bertinelli? Qué tremendo realmente. Ahora, nosotros en los países como nuestros, allá en Argentina, se llegó a la conclusión de que, bueno, primero démosle de comer a la gente como corresponde, como adultos, la comunión en la mano, porque el adulto come con sus propias manos la comida. Los que comen en la boca son los bebés. Pero llegamos a un momento en que dijimos, no, tenemos que darle la comunión en la mano, en la boca, porque cuando le dábamos la comunión en la mano, la guardan en los bolsillos, la guardan en las carteras para cometer actos sacrílegos contra el cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Entonces hay que estar muy atentos. Ahora hay que explicarle a la gente el modo también de cómo uno actúa, ¿no? Yo, por más que sea una basílica, por más que haya una multitud de personas, creo que la educación no se debe de perder, y más siendo sacerdotes. No es que esté criticando a mis colegas, porque hablando de este padre que negaba a todo lo que era el demonio, en una reunión en mi diócesis, un cura
Una persona dijo porque cuando vayamos al infierno, cuando se vayan al infierno, y este padre la miró a la persona y le dijo, ¿existe? Están negando el infierno, están negando la existencia del diablo. Inclusive en mi parroquia, ahora no revelo el nombre, pero en mi parroquia un sacerdote, no el párroco, uno que vino en reemplazo del párroco porque ese día no celebró él, dijo, si el demonio existe o no existe no es importante. ¿Cómo que no es importante? Si no fuera importante, entonces perdió el tiempo Jesús haciendo exorcismos y echando demonios afuera. Por lo menos hay unos 15 episodios en los evangelios donde el Señor practica el exorcismo. Pero no solo eso, cuando el Señor envía a sus apóstoles en misión, que son dos referencias que hay en la Biblia, que van de dos en dos, ¿qué les dice? Les da poder de hacer sanaciones y de expulsar demonios. Sí. Entonces, si no era importante y era totalmente irrelevante eso, ¿por qué les da esa misión? Pero además, una vez que Jesús sale a los cielos, sube a los cielos, resucita y asciende a los cielos, antes de su resurrección, en Mateo 16, capítulo 16, en Marcos, el último capítulo de Marcos 16, 17, que les dice, los que crean en mí, ya no solamente a los apóstoles, a los que crean en él, o sea, los laicos bautizados que creamos en él, dice, los que crean en mí expulsarán demonios, impondrán las manos y sanarán enfermos. Nos da el poder también. Entonces nos dio un poder inútil, Sí. irrelevante. Por favor, este sacerdote, bueno, le escribió una carta como con 13 argumentos, mostrando con la Biblia cómo era importante precisamente eso. Claro, lo central de la Biblia es Jesús, entendámonos bien, lo central es el Señor, lo más importante es Jesús, pero el demonio no carece de importancia, tiene una importancia subordinada y secundaria, pero tiene importancia, tiene importancia que precisamente, ¿qué nos dice el Señor cuando Él hace la oración sacerdotal? Que los preserven, no que los saque del mundo, sino que los preserve del maligno, dice así. Exacto. No le pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los preserve del maligno. Si el maligno no fuera importante, pues ¿para qué los va a preservar, no es cierto? Y además, ¿qué nos dice Pedro? Que el maligno, el malo, el Satanás, para que hablemos claro, como león rugiente, anda detrás de nosotros esperando el momento en que nos descuidemos para devorarnos. Si no fuera importante, ¿por qué esa advertencia de Pedro, no es cierto? Este padre que el mismo Jesús cuando dice, enseña a sus discípulos a rezar el Padre Nuestro, líbranos del malo. Del maligno, o del malo. Del malo. Sí, porque después hicieron una mala traducción porque no es líbranos del mal. El mal es un concepto abstracto. ¿Y por qué la traducción es mala? Porque los judíos son muy concretos. Los judíos son muy poco, en esa época por lo menos. Nada de ellos no se dan a abstracciones ni a generalizaciones, cosas muy concreticas. Y lo concreto no es el mal, que es una abstracción al fin y al cabo, claro, sino el maligno, una persona. Así era como rezábamos antes de esa modificación. A alguien por allá torció la traducción y puso líbranos del mal en el Padre Nuestro. Bueno, líbranos del maligno. Entonces, Padre, usted que ha hecho esa experiencia de ser exorcista, de expulsar precisamente a personas que están acogotadas, que están influidas y casi destruidas por el demonio, ¿qué nos puede decir? ¿Existe o no existe? En primer lugar, yo exorcista no soy, pero soy un arriesgado total, soy un sacerdote de Cristo y creo en los mandatos de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Si alguien aparece con una situación así, uno debe de actuar como sacerdote y tratar de ayudar a esa persona que está atrapada, enferma, que está mal, que se siente mal. Uno no puede dejar de lado. Y infinidades de casos aparecen cree que en mi existe parroquia. Mira, yo te voy a hacer una pregunta para que te des cuenta. Yo creo perfectamente,
pero no le doy el interés que él quiere que uno tenga. El deleite más grande del demonio, ¿cuál es? Es hacer que los clérigos, los sacerdotes, los teólogos, todos los grandes sabios de la Iglesia, lleguen a decir, el demonio no existe. Entonces, a esa gente los tiene bien agarrados de las patas. Bien adoctrinados, ¿no ¿no? es cierto? Sí. Entonces, porque ellos nunca van a hablar Sí. del enemigo, y el enemigo hay que darle el lugar que corresponde, porque yo voy a predicar a Cristo, pero a la gente la advierto de esa presencia enemiga. Si no, ¿por qué caemos si nos equivocamos? ¿Por qué hacemos las cosas mal? Porque si existe Dios, que es lo bueno, es la totalidad, es el amor, ¿por qué vamos a negar que existe el mal? Entonces sería tonto nada más que tener a Cristo, a Dios, como bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿De qué nos defendemos? Del amor de Dios. Estaríamos ya en el cielo. Pero mientras peregrinemos en esta tierra será una lucha permanente y continua. ¿Contra el enemigo? Contra el enemigo de Dios. Claro. Y además porque, mira, aquí hemos dicho muchas veces, negar la existencia del demonio es negar el infierno. Negar el infierno, a su turno, es decirle a la gente, da lo mismo cumplir que no cumplir. Claro. Es decir, no hay pecado, en otras palabras. Y si no hay pecado, ¿qué ocurre? ¿Para qué vino, entre otras cosas fundamentalísimas y principalísimas, Jesús? ¿A redimirnos de qué? ¿De algo inexistente? De nada. De nada. Entonces perdió el viaje, como decimos, ¿no es cierto, Padre? Sí. Entonces, Totalmente. además, si la Iglesia nos enseñó como verdad de fe, como dogma, de fe obligatoria, que el demonio existía en varios concilios, hay por lo menos 3 concilios donde lo dice. Entonces, negar una verdad de fe significa que la Iglesia durante casi 20 siglos nos enseñó la existencia del demonio y ahora nos vienen a decir que no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que prevalecieron las puertas del infierno contra la Iglesia en materia grave, enseñándonos una mentira durante 20 siglos. Entonces también Jesús resultó un mentiroso, porque dijo que no prevalecería. Pero además, el Santo Espíritu, que tiene la misión, dijo Jesús, de recordarnos las verdades que Él enseñó y encima de eso enseñarnos las nuevas, resulta una persona totalmente inútil, porque permitió que nos engañaran durante 20 siglos, ¿no le parece, Padre? Totalmente. Entonces eso quiere decir que negado un dogma, se niegan prácticamente todos los demás. Este es un ejemplo. El Santo Padre, el Papa Pablo VI, lo dijo muy bien. El humo del infierno se infiltró en la Iglesia. Eso, y era el Papa Name, un Papa ilustre y un Papa sabio y muy importante, yo diría que un Papa mártir, porque a él le tocó una situación sumamente grave y estar tironeado de todos los lados allá a raíz del Concilio Vaticano II. Entonces también dijo una cosa inútil, un Papa. Bueno, y así es, desafortunadamente están en eso, pero bueno, volvamos al hecho lamentable de Ciudad de México. De la comunión en la mano, y le dicen a la gente, usted la recibe en la mano izquierda, la toma y la consume, pero ellos no tienen la precaución de decirle a la gente, y mire si le quedan partículas, porque en esa partícula está el cuerpo completo de Jesús, no es que esté un pedacito ahí fraccionado, no, en ese fragmento mínimo, y no le dicen nada a la gente y la gente consume, y listo, la mano abajo y no hay esa precaución. Yo vine realmente muy preocupada, bueno, porque ¿qué le espera a la Iglesia entonces? Bueno, pero primero miremos qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto. En primer lugar, a ver, me buscas a Juan 13, 26. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Para que ustedes se den cuenta la palabra del Señor. ¿Juan 13 qué? Juan 13, 26. Juan 3, capítulo 3. 13. Capítulo 13, verso Jesús les 26. contestó, aquel a quien yo dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato, y mojándolo se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Se lo dio dónde? En la boca. En la boca. Ojo. ¿Qué es la Eucaristía? Entendamos bien.
La Eucaristía, en el fondo, es la repetición incruenta del santo sacrificio del Señor. Repetición del santo sacrificio del Señor en la cruz, donde Él ofrece su cuerpo y su sangre en remisión de nuestros pecados al Padre Eterno. Pero el Jueves Santo, o sea, la víspera de ese sacrificio, el Señor anticipa, la última cena anticipa su sacrificio. Y por eso les dice a los apóstoles, los 12 apóstoles: tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Coge un pedazo de pan y lo convierte en el cuerpo de Él. Y luego el vino: tomad y bebed de este vino de mi sangre de la nueva y eterna alianza, alianza que perfecciona la antigua alianza celebrada con el pueblo de Israel en el monte Sinaí con la intermediación de Moisés. Nueva alianza en el cuerpo, en la sangre de Él, sacrificados en la cruz, convertidos en alimento de vida eterna. Pues bien, eso es exactamente la última cena y eso es la misa, para que hablemos claro, ¿no es cierto? Es repetir. Bueno, pero entonces observen bien, en la última cena aparece también Judas. ¿Y qué dice el texto que acabamos de oír? Que mojó el pan. A quien yo dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato. Exacto. Y mojándolo se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Bueno, yo varias veces les he dicho a ustedes y vuelvo a repetir, yo soy hijo de árabes, por lado y lado. Los árabes se dividen en dos, unos musulmanes y otros cristianos, y muy cristianos además. Bueno, ¿qué pasa? Que los árabes son de raza semítica. Los semitas se dividen en dos grandes alas: los judíos, Dos grupos, por decirlo sí, de alguna manera. y los árabes, los hijos de Rebeca y los hijos que Abraham tuvo con la esclava. Muy bien, o sea que los ascendientes de los árabes son precisamente Abraham, el padre de la fe, nada menos. Son semitas ambos. Pues bien, yo doy fe, porque todavía en mi juventud me parece estar viendo en las fiestas que hacían los árabes, como gesto de amor y de predilección, el invitante, el dueño de la casa, moja el pan y lo pone en la boca de sus invitados. Es eso. De modo que la Sagrada Eucaristía en la boca fue instituida por Jesús. Ahí está el texto. Lean bien. No la dio en la mano. Y eran sus apóstoles, se la dio en la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ese invento de dar la Eucaristía en la mano es un invento que ya les mostré a ustedes en otra ocasión, como un infiltrado masónico de altísimo grado, uno de los grandes secretarios de precisamente Pablo VI. Pablo VI ordenó hacer una investigación entre todos los obispos del mundo entero, que si ellos consideraban conveniente dar la Eucaristía en la mano o darle en la boca, la inmensa mayoría, 2/3 más o menos, dieron que en la boca, que no podía darse en la mano. Pero este secretario de él ocultó los resultados, se llamaba Annibale Buggini, un arzobispo que a su turno, obispo, que era secretario del Papa. Le ocultó los estos, tergiversó la cosa, la cambió totalmente, le dijo: no, santidad, la gran mayoría está pidiendo que la den en la mano. O sea, le cambió la verdad. Después él descubrió el fraude que había hecho esta superchería, pero ya era tarde porque eso ya se ha propagado y ya era muy difícil de echar para atrás la decisión. De tal manera que yo diría que darla en la mano es una tolerancia de un mal. Los males se toleran, no se afirman. Lo conveniente y lo bíblico es darla en la boca. Ahora bien, miren ustedes aquí, si en la basílica, qué dolor, porque la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, nada menos la Reina de América, que el rector de esa basílica obligue a la fuerza a recibirla en la mano, y si no la dan en la mano, no la dan. Le dicen a la persona que se retire y que deje que la siguiente pase. Entonces vamos a ver cómo se llama ese actico cuando uno intenta imponer contra la verdad bíblica, y a la fuerza, pues, porque esa es la fuerza. Miren lo que pasa en la advertencia de San Pedro. A ver, ¿quién me tiene San Pedro?
2 Pedro 5:3, en la segunda carta de Pedro, lo que nos dice San Pedro, que es el príncipe de los apóstoles, el primer papa, y con la autoridad de él, ¿qué nos dice? Deme un minutico, que era aquí. 2 Pedro 5:3, en el capítulo 5, número 3. Es que le voy a contar que yo no encuentro aquí capítulo 5. 2 Pedro. 2 Pedro, y va hasta el capítulo 3. La segunda. La segunda de Antes Pedro. de ser la primera, de pronto me equivoqué. Ok. Bueno, ahí. De pronto me equivoqué. Esa- Mira, a ver. Segunda Pedro 5:3, sí. Primera Ahí de Pedro. Sí. Dice, Primera. Los Sí, primera. saluda la iglesia de Babilonia, a la que Dios... no como déspotas con quienes Oiga. no como déspotas con quienes les han sido confiados, sino como modelos del rebaño. Búsqueme ahora en la Biblia de Jerusalén. No como déspotas. Sí, no como déspotas. Déspota es una persona arbitraria, una persona que obra contra derecho, una persona que quiere imponerse por la fuerza y no por la razón. Sí. Pero miren la traducción aquí de la Biblia de Jerusalén, 2 Pedro. más contundente. Sí, no como déspotas en esta, Primera de con Pedro. quienes les Sí. han 5:3. sido confiados, sino como modelos del rebaño. ¿A quién se 5:3. está dirigiendo? A los obispos, a los responsables precisamente de la administración de la iglesia. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. No tiranizando, se llama tirano, es un acto tiránico, el del rector de Hablemos Clarito, Sí, de la Basílica, de la Basílica. de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. ¡Qué dolor, qué dolor! Sí, Que qué quiera dolor, obligar a la verdad. gente a que reciba dizque en la mano la Eucaristía y si no, no la da. Es un acto tiránico de él. Y ahora bien, aquí les voy a leer las instrucciones que vienen de Roma a ese propósito. De modo que no es solamente la Biblia, miren, también en el Vaticano, también hay secciones esclarecidas que todavía defienden la verdad. Todavía hay luz. Sí, todavía hay luz. Instrucciones de Redemptionis Sacramentum, el culto del culto y la divina disciplina de los sacramentos, sección o parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto era antes de que estuviera Müller, advierto. Como ahora Müller, el nuevo flamante jefe del dicasterio, está diciendo que Cristo no está verdaderamente presente en la Eucaristía. ¿Qué tal, Padre? Que no está. Eso dice, y que María no es virgen. Y ese es el jefote, el gran De la jefote fe, de la fe. Por favor, ¿cómo estamos? Entonces, chao, hasta luego, me voy. Bueno, Pues entonces, ¿qué hicimos hasta ahora con la claro, gente? claro. Mire, aquí ¿Cómo le que parece, dicen padre? estas instrucciones. Terrible. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, por el solo hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pies. Porque también muchos sacerdotes tiránicamente Se ponen bravísimos. se ponen bravísimos. Aquí está contra las instrucciones de esto. Y luego, la bandeja para la comunión de los fieles, es decir, la patena. la La patena, patena. se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. En el 104, no se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz, ni recibir en la mano la hostia mojada. Bueno, y luego dicen las quejas, porque muchos me han escrito también que hay sacerdotes tiránicos que pretenden no dar la comunión si la persona no se va a arrodillar. O y ahí, en ese caso tiránico también, si pretende embutirla, para que hablemos clarito y como decimos nosotros. Con los rabia laicos, la dan. Con rabia en la boca, en la mano y no en la boca. ¿A quién se pueden quejar? El número 184 de estas instrucciones dice: cualquier católico, sea sacerdote, diácono, sea fiel laico, tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario competente que se le equipara en derecho, o ante la sede apostólica, porque si el obispo no funciona, porque también hay obispos tiránicos, no todos, algunos que también obligan a eso, entonces quejarse al Papa, a la sede apostólica, en virtud del primado del romano pontífice. Conviene, sin embargo, que en cuanto sea posible, la reclamación o queja sea expuesta primero al obispo diocesano, pero esto se haga siempre con veracidad y caridad. Claro, lo cortés no quita lo valiente, primero en términos adecuados y Amigables. amigables,
pero si no hay respuesta, a quejarse arriba. Ese es el caso. Entonces, Padre, miren por qué estamos tan tristes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la iglesia, por favor? El humo del infierno se ha filtrado. Entonces maneja y domina. Y otra de las cosas más que siempre yo digo y me quejo, es que cómo pueden hacer hostias para celíacos. Si cuando nosotros recibimos la comunión, no estamos recibiendo una hostia, ni pan, ni vino. Estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Si yo no creo como sacerdote que lo que se consagró a través de la transustanciación es el cuerpo y la sangre de Cristo bajo la apariencia de pan y vino, porque nadie sería carnívoro de comer un pedazo de carne, entonces digo, ¿cómo puede ser? Un día me saqué toda la ropa y le dije, señora, yo me voy porque le mentí toda la vida. Claro. Y me saqué la ropa y me fui. No, padre, por favor, me dijo. Miren, usted vi que se sorprendió cuando dije lo de Müller. Gerhard Ludwig Müller, es alemán. Sí, sí. Él fue obispo de Ratisbona, nombrado, apareció súbitamente como gran jefote de la doctrina de la fe, de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, en junio del año 2012, cuando todavía estaba el Papa Benedicto XVI. Yo sé que Benedicto no me cabe en la cabeza, yo creo que él nunca pensó en nombrar semejante personaje. Él que era un hombre que es un hombre muy sabio, que conoce profundamente la doctrina y que es un hombre santo y virtuoso, imposible que lo haya nombrado. No. Entonces mi deducción es que se lo impusieron, porque al ratico vino la renuncia de él. Claro. Se lo impusieron arbitrariamente, y estaba yo pendiente de que Francisco I al llegar lo cambiara, y mi gran sorpresa, pero profunda sorpresa, es que lo mantiene ahí, y últimamente lo elevó a la dignidad de cardenal. Entonces, con mayor perplejidad estamos nosotros. Miren lo que dice Müller, porque vi que usted se sorprendió. Por ejemplo, en relación con la Eucaristía, en un libro que se llama Die Messe, Quelle des Christlichen Lebens, la misa fuente de la vida cristiana, editado por Verlag en Augsburgo. En realidad, en realidad el cuerpo y la sangre de Cristo no significan los componentes materiales de la persona humana de Jesús durante su vida o en su corporalidad transfigurada. Aquí el cuerpo y la sangre de Cristo significan la presencia de Cristo en los signos de los medios del pan y el vino. Una manera de decir, no está Cristo, o no es Cristo físicamente. ¿Cómo? Ese es el perfecto de la fe. El perfecto de la fe. Mire cómo estamos. Es el desperfecto de la fe. Ese es el desperfecto. Y en relación con María, oiga lo que dice. Le niega la virginidad. Müller, eso fue hecho un discurso en una institución que hay en Freiburg, dogmática católica para el estudio de la praxis y de la teología. En el año 2003, Müller declaró: la doctrina perpetua de la virginidad de María, comillas, no se refiere tanto a las específicas propiedades fisiológicas durante el acto natural del parto, sino más bien a la actuación y a la acción salvadora de la gracia del Salvador hacia la naturaleza humana. O sea, distorsiona totalmente la virginidad de María, que fue física ella, y nos han dicho virgen en el parto, antes, en y después del parto. Bueno, esto lo está negando. Entonces, mire cómo está la situación, padre Bertinelli, sumamente grave. Bueno, entonces esa primera aclaración y ese primer queja dolorosa, qué dolor, que quieran obligar tiránicamente contra las instrucciones inclusive del Vaticano, tiránicamente a la gente a que la reciba en las manos y no en la boca. Ve. Ahora, segundo puntico que les dije que tenía, desafortunadamente, así no está aquí el papelito. Algunos se quejan del rosario de Dios Padre, pero miren, por ejemplo, ¿qué nos dice? A ver, miremos en Mateo 7,
15:19. El rosario, el rosario de las advocaciones. Eso le iba a decir yo. El de Leo Sí, Gómez. Leo Gómez. Ujú. Que ¿por qué se levantan las manos? Hombre, pues apenas natural. En la Biblia tenemos así de ejemplos en donde al orar a Dios Padre se levantan las manos. Sí. En clamor, es un clamor al Señor, es un acto de piedad. Eso no tiene nada contrario a ningún dogma ni a ninguna verdad. Al contrario, es más signo de piedad, ¿no, Padre? Bueno, Totalmente. por ejemplo, ese es uno de los puntos. Leo entonces... Sí, no, porque por ejemplo lo de la onda, porque se cogen el rosario y le dan unas vueltas al aire. Claro, pero si es que... dice como que se arroja algo así. se arroja se hace así, para que los espíritus Sí. que están pululando en el ambiente y que fueron recogidos con el rosario vayan a los Sí, abismos. esa es una metáfora que revive que la onda con que el rey David niño Sí, venció a Goliat, el gigante, Sí. el jefote de los enemigos de Israel, de los ejércitos de Israel, Sí. de los ¿cómo llaman los? bueno, los grandes enemigos de ellos, que fueron casi todos, Sí. los que los rodeaban. Bueno, los filisteos, el jefote de los filisteos, poderoso, lleno de armas y cubierto inclusive y defendido por armaduras. Sin embargo, David con una onda, un A Goliat. niñito, ¿ah? Matar. Sí, A Goliat. a Goliat, en la onda, con una piedra, le dispara la piedra y le da perfectamente en la frente, y el otro cae muerto. Sí. Es la debilidad contra el poder, se puede decir, la lucha. Ese es el símbolo precisamente del cristiano. Un rosario que es una cadenita De rosas, débil, sí. una cadena de rosas. ¿Y con esa va a atar el demonio? Pues sí, va a atar el demonio. Ahí está la mayor vergüenza y la mayor significación de cómo con las armas que aparente y humanamente no son nada, el Señor consigue sus resultados formidables. Sí. Vencer el demonio. Porque hay muchos resultados con el rosario sencillo, pero mucho más con el rosario de las advocaciones, a tanto espíritu que hay ahí a nuestro alrededor. Y si lo hacemos con toda la fe y la entrega que se tiene que hacer, sentimos los ambientes más livianos. Bueno, entonces miremos a ver, muchos están diciendo que no, que es que Leo es un falso profeta, Sí. porque trajo Sí. este rosario. Por favor, ojalá todos los falsos profetas fueran como él. Y ojalá todos dijeran que rezáramos el rosario. ¿Y con qué? Pero es que además no es de cualquier manera. El mensaje es, le recen el rosario, pero pónganle todo el alma, Y con mucha reverencia. y con mucha fe, y con un gran ardor, y con una gran convicción, y con una gran humildad. Sí. Y se demora hora y 20 minutos su rosario. Pues sí, porque se hace como Dios manda, digámoslo así. Sí. Y los resultados son formidables. Pero miremos, mira, el Señor nos enseñó a hacer la distinción entre los falsos y los verdaderos profetas. Nos dio una regla de oro a través del Evangelio de Mateo. Leamos Mateo. Mateo 7, 15, 19. Dice: tengan cuidado con los falsos profetas. Se les acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Ojo, la regla de oro. Por sus frutos los conoceréis. Ujú. A ver, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. ahora bien, ¿qué son los frutos? San Pablo hace una descripción de los frutos negativos y de los frutos positivos. En Gálatas 5, 19, 23. Gálatas 5, 19. ¿Lo tiene usted? Sí, lo tengo yo. Dimos un salto magistral. Entre otras cosas, los Gálatas le escribían. A Galat. A ver. A ver. Desde antes le escribía al doctor.
En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. Bueno, ahora los positivos. ¿Continúo? Sí, continúa. Bueno, en cambio, entramos a hablar de los frutos. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Y ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Ya, entonces ya saben ustedes, por sus frutos los conoceréis, ya vieron los frutos buenos, frutos malos. Ahora mi pregunta es, a ver, tú que has rezado el rosario, ¿qué frutos son? Uy, mire, he tenido la oportunidad de hacerlo en La Unión, en el Carmen, en Marinilla, lo hicimos en México con la gente que peregrinó. En la universidad lo hicimos. En la universidad, sí, doctor. Lo hemos hecho varias veces. Lo hemos hecho varias veces. En el Liceo Julio César García se ha hecho muchas veces. Y las personas que lo han hecho con nosotros, lo han hecho ya en sus familias y en sus grupos de oración. Y yo le voy a decir, lo primero es, hay una gran comunión entre el alma de la persona con el Espíritu de Dios y de la Santísima Virgen María. Es decir, hay un encuentro profundo de Él y de mí con Él. Si hay ese encuentro y esa comunión, el rosario va a dar unos frutos grandísimos, porque a medida que lo rezamos estamos meditando en esa situación tan bonita de la anunciación del arcángel, el proceso de la Santísima Virgen, cuando meditamos los misterios. Y se está haciendo con la cabeza cubierta. Y eso lo ordena San Pablo, que las mujeres se cubran la cabeza cuando oren. Bueno, este rosario es una de las condiciones. Y bueno, se cubre la cabeza, se tiene el rosario, porque para eso está el rosario. Se silencian totalmente los celulares, ninguna interrupción. Ni hay llamadas, ni hay tocada de puerta, porque es que si ustedes se ponen a ver un partido de fútbol, no permiten que nadie les llame ni les haga un comentario, porque nos desconcentran. Pues ¿cómo para el rosario con la Virgen no nos podemos desconcentrar? Porque estamos en el momento sublime de regalarle 1 hora y 20 minutos a ese encuentro profundo con la Santísima Virgen María. Y miren, estamos concentrados orando, solamente hacemos un alto para colocar el rosario y hacer la onda de David, para hacer el ejercicio, simbólicamente, pero que tiene resultado, doctor. Claro que me muero resultado. la pena decir, pero cuando usted hace esta onda, el brazo pesa, porque está recogiendo espíritu. Yo lo he experimentado y tengo que decirlo, y el brazo queda cansado, y cuando uno dice, y que se vayan a los abismos, uno siente que está dejando muchos espíritus que habían alrededor. En las familias se da muchísimo esto. Y he tenido la experiencia que me dice la gente que quedan plenos, y yo se los dije en otro programa, la gente aplaude y aplaude cuando terminan el rosario. ¿Por qué aplauden? Los niños piden niños, por favor, que no se aguantan ni 10 minutos, dura 1:20 y piden que se repita, y aplauden. Y que cuando lo vuelven a hacer. Claro. ¿Sí? Claro que, doctor, es que es un rosario tan especial, tan supremamente especial, que claro, los espíritus están furiosos. Pero mire, es el mismo rosario de siempre, sí, claro, solo que se hace con un fervor y con una fe. Más despacio. Sí, claro, todo bien y concentrado. Y se reúnen muchas oraciones que muchos en los grupos los hacemos. Por ejemplo, la oración de San Miguel Arcángel, la oración a San José, que se invita a... Y las letanías completas. Y con qué vigor se hacen. Las advocaciones. Claro. Sí, es decir,
son muchos los testimonios, y voy a decirles, de personas que después del rosario se van a confesar, de años que no se confesaban. Bueno, eso es lo mejor. Quiere decir que si fuera el demonio a hacer conversiones, No, por ni favor, riesgos, para ojalá nada. todos los videntes Vengan y digan que recemos el rosario. el rosario. Miren, finalizo con esto. Cuando se presenta ya Jesús en esa época, pues ya había ido al cielo, había ascendido, deja a sus discípulos, y los judíos siguen con el problema: ¿será este verdaderamente el Hijo de Dios o será un impostor? ¿Qué les dice dijéramos, un hombre muy sabio de ellos, de los mismos fariseos, que se llamaba Gamaliel, elogiado por su prudencia? A ver, léeme Gamaliel aquí. Intervención de Gamaliel. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, comenzamos en el verso 34, léemelo. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres y les dijo: Israelitas, Esos hombres eran los apóstoles. mirad bien Están lo que vais a cuestionados hacer. allá. Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Un falso profeta, ese Teudas. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, Otro falso profeta. que arrastró al pueblo en pos de sí. Este también pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo, pues ahora desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles, no sea que se os encontréis luchando contra Dios. Y aceptaron entonces su parecer. Entonces, mucho cuidado. Sí. Vuelvo a decir, ojalá todos los profetas Vinieran a decirnos que recemos recen el rosario. con qué devoción y con qué fervor. Y no por rapidito, favor. sino despacio y Claro. con mucha profundidad. Claro. Entonces, déjense de tonterías, por favor, a rezar el rosario. Vamos a ver si en Semana Santa lo volvemos a poner Ay, aquí. sí, doctor, porque muchas señoras que han ido a la universidad me dicen que cuando vuelven a tener... Pero que pongan atención porque ya 2 veces lo hemos dado. Vamos a ver, esta será la tercera. Bueno, pero nos dice que vamos a una pausa, ¿no? Sí, señor, vamos a una pausa, ya regresamos. Un café con Galat. Un café con Galat. Estamos de regreso en Un Café con Galat. Les recuerdo que el tema del día de hoy es la nueva era. Vamos a recibir la llamada de Nidia desde Bucaramanga. Nidia, buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. Adelante, y Nidia. para el padre, bienvenido de nuevo a Colombia. Padre, yo le voy a pedir un favor especial, es que yo tengo una amiga que tiene una hermana que ella la están tratando en el psiquiátrico y ella En el es psiquiátrico. incrédula, totalmente incrédula. Entonces yo le pido el favor que usted haga una oración, y yo tengo mucha fe que ella va a mejorar porque yo le hablé a la hermana. Pero ella prácticamente no cree en Dios. Y yo a ella le he hablado mucho, inclusive acá al párroco, el tercer sábado de mes él hace una misa por los enfermos. Y yo le dije a ella, llévela que ella va a mejorar. Dijo, no, eso no sirve. Por allá la llevaron donde un pastor. Le dije, no, pero donde un pastor no. Ella tiene que recibir la unción de los enfermos y tienen que darle agua bendita, ella va a mejorar, porque es que esa droga la mantiene muy dopada.
Y yo le dije, yo sé que usted, y yo siempre le hablo a ella y le digo, usted es más hija de Dios que nadie, porque con sus actitudes usted demuestra ser una buena cristiana. Y la hermana que va a misa, oye el rosario y todo eso, es la que más llega y se porta mal en la casa. Entonces ella dice, es que yo la veo a ella oyendo el rosario en la radio, con la camándula en la mano, y eso dijo, pero llega de la iglesia desordenada. Entonces eso ha hecho que ella también pierda más la fe. Entonces yo le digo, no, mire, usted algún día va a creer en Dios. Yo tengo la fe y la plena seguridad que usted algún día va a creer y va a alabar a Dios y va a ser un testimonio de vida muy grande. Entonces yo le pido el favor, ella se llama, la enferma, la hermana ella que es enferma se llama Carmen, esto se llama Elisa Cadena. Y yo le pido, Padre, por favor, que haga una oración muy especial por ella, porque ella va a mejorar, porque yo siempre le escucho decir al doctor Arango que un sacerdote hacía unas misas de exorcismo en los sanatorios y que el 50% de las personas mejoraban. Muy bien, voy a orar, quédate tranquila, porque mientras tú hablabas yo ya se lo entregaba a Dios, porque Él es el que verdaderamente hace las cosas y en Él confiamos y sabemos que Él pronto va a responder ante el pedido. Y si no me equivoco, tú me mandaste un email pidiéndome por este caso, pero igualmente oraremos y siempre estará presente, ¿no?, en mis oraciones. Bueno, tenemos otra llamada de Patricia desde Bogotá. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches. Creo que perdimos la llamada. ¿Tenemos otra? Lucía de Bogotá. Buenas noches. ¿Con quién? Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, Adelante. Lucía. Bien, gracias. Mira, es una pregunta para hacérsela al padre Adolfo. Sí, adelante. Sí, Mira, padre, lo que pasa es que yo quisiera comentarle que en una parroquia acá en Bogotá, que es de la comunidad de los padres franciscanos, es la parroquia San Bernabé Apóstol, lo que pasa es que los sacerdotes allá siempre celebran la Eucaristía y no se colocan ni el cíngulo, ni la casulla. Y yo quisiera saber si eso pues es permitido que ellos celebren la Eucaristía sin el cíngulo y sin la casulla. Muchas gracias, padre. ¿Entendió, padre? no. Que si los sacerdotes pueden celebrar sin el cíngulo y sin la Casulla. casulla. Que es en una parroquia Y de en la franciscanos. comunidad de padres franciscanos. Pero la pregunta es si pueden celebrar sin estos dos. Llegado el caso y el porqué, tiene que haber un porqué, ¿no es cierto? Porque solo con celebrar con una estola uno va a celebrar la Eucaristía igual, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso se hace en casos muy excepcionales, No hay costumbre. que no es costumbre, no es tradición de la Iglesia, salvo que voy a celebrar la misa y perdí el alba. Así una misa de campaña, ¿no? Y entonces, bueno... Caso extraordinario. Bueno, nos pondremos algo, pero un caso extraordinario, pero lo normal es que uno vista como corresponde, ¿no? En la medida de lo posible es necesario tener todos los ornamentos. Y Sí, respetar sí. la liturgia. Sí, Bueno, ¿hay respetar la otra liturgia. llamada? Sí, señor. Tenemos a Eli desde Bogotá. Eli, buenas noches. Eli. Eli. Buenas noches. Buenas noches, doctor Galat. Adelante. Mire, doctor Galat, primero quiero felicitarlo nuevamente por ese gran programa suyo, al que yo admiro muchísimo, Es el padre. lo mismo que a la doctora y a los demás acompañantes. Quisiera decirle de nuevo que me interesa muchísimo que me ofrezcan al divino niño, o sea, al Emanuelito, para ver si me ayuda con la vista, que ya le dije la otra vez Sí, que me siento casi ciego. sí, ya no lo había hecho. Perdí padre. un ojo y estoy por perder el otro. Y en esta ocasión quisiera hablar sobre el tema de la comunión en la mano.
Yo recuerdo desde hace mucho tiempo, cuando yo estaba en Venezuela, se presentaron dos personajes venidos de Roma muy bien vestidos con un libro que se llama No li me tangere, que significa no me toques. No me toques. Y me insistieron muchísimo en que no fuera a dar la comunión en la mano, sino de rodillas, y en que no fuera a darla a la gente, sino como mandaba la iglesia. Yo les contesté lo siguiente: ustedes llegaron demasiado tarde, porque precisamente en este día en que ellos me hablaron, la iglesia de Venezuela aprobó, como se había hecho antes en Colombia, que los fieles podían comulgar en la mano, y que tuviera mucho cuidado los sacerdotes al dar la comunión, eso sí, y los fieles también, para no desperdiciar las partículas que podían fácilmente caerse de la hostia. Sobre este tema, yo quiero decir al doctor Galán lo siguiente. Primero, admiro su gran preocupación por el respeto debido a la Sagrada Eucaristía, por el cual yo también me preocupo muchísimo. Segundo, creo que no sea conveniente el que se insista en que se comulgue de rodillas cuando la autoridad eclesiástica de Colombia, como también en Venezuela y como también en otras partes del mundo, lo permiten. Decir a los fieles que eso está mal hecho es como decirles que no le obedezcan a la iglesia. Si la iglesia nos dice que nosotros podemos comulgar en la mano, o podemos comulgar de rodillas, o que podemos comulgar de pie, o podemos comulgar en la boca, y que los sacerdotes deben respetar ese punto del fiel, el que escoge es el fiel. Pero yo no creo, doctor Galat, que sea conveniente el que se le insista a los fieles en que comulguen de rodillas o el que comulguen en la boca, porque si la iglesia lo permite, nosotros no somos quienes para desacreditar a la iglesia. La iglesia en Venezuela lo permitió, la iglesia en Colombia lo permitió, sé que la iglesia en otras naciones también lo permite, que el Papa Juan Pablo II, a pesar de que él dijo que en su diócesis se comulgaría de rodillas, sin embargo él permitió también, diciendo que sí se podía autorizar de parte de la conferencia episcopal de cada nación el que se comulgue de pie o de rodillas. Sí, padre, pero mira, eso yo le respondo lo siguiente. Si la iglesia lo aprobó, es lícito, pero Pablo dice clarito, todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Conveniente. La pregunta es, ¿conveniente? Lícito, sí, porque la iglesia lo establece con su autoridad. Pero segundo, muchas cosas las establece no porque sean buenas, sino por vía de tolerancia, tolerar un mal. Ojo, padre, uno no tolera el bien, tolera el mal. Claro que lo estableció, y bueno, hay que obedecerlo, pero eso no es conveniente, es altísimamente inconveniente, y doy dos razones. Una ya en la Biblia. Jesús dio la Eucaristía en la última cena en la boca, no la dio en la mano, está la Biblia. Segundo, está la tradición de la iglesia durante casi 20 siglos, en que siempre nos dieron la Eucaristía en la boca y de rodillas. Y de rodillas está la tradición. Súbitamente, a partir del Concilio Vaticano II, se cambia una tradición de 2000 años. Pero eso es para pensarlo mucho. Claro que la iglesia lo puede hacer. Vuelvo a decir, sí, es lícito, pero ¿será conveniente? De ninguna manera es conveniente. Es una tolerancia que tuvo que hacer precisamente Pablo VI, en vista del engaño y de la intriga que hizo un masón
infiltrado en la iglesia, que era Aníbal Bullini. Ahí está la historia también. Claro, se creó esto. Tercero, padre, no todo lo lícito es lo mejor. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el divorcio que se permitía a los judíos antes de la venida de Jesús? El mismo Jesús dice que en atención a la dureza de vuestro corazón se permitió que el hombre diera libelo de repudio a la mujer, pero que eso no era lo conveniente. O sea que también el Señor toleró en la antigua alianza una costumbre que de ninguna manera era conveniente, pero la toleró como mal menor. Pero él ya quiso acabarla precisamente cuando llega Jesús, y se acabó ese cuento. Ya en adelante, nada de dar niveles de repudio. El hombre que se casó válidamente con una mujer queda casado para siempre. Y si él se separa de ella y se casa con otra o se junta con otra, comete adulterio. Y si ella hace lo mismo, comete adulterio. Lo dijo Jesús. Ya tenemos aquí las palabras de San Pablo. A ver. Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Ahí está. Todo es lícito, mas no todo edifica. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Entonces es lamentabilísimo, padre, que la iglesia en un momento dado, sobre todo por intrigas y por estas fraudes, se haya impuesto una costumbre que va contra la tradición, que va contra 20 siglos, de hábito y de costumbre en la iglesia. Súbitamente nos hacen eso. Entonces, padre, todo esto es para meditarlo. Repito, sí, la iglesia tiene esa potestad, pero está tolerando, no autorizando una cosa que no es conveniente. Y me consta, miren, una vez cuando yo vivía, no en la parte donde estoy viviendo actualmente, antes vivía en el barrio Chicó, en una casa de primer piso, mi biblioteca daba hacia la calle, y de pronto una persona toca en la ventana. No lo conocía yo. ¿Quién es usted? Pues doctor, como yo lo he visto a usted en televisión y he visto que usted tiene un programa católico, mire, yo me arrepiento de lo que he hecho. ¿De qué se arrepienta? No, que a mí me pagaron para que fuera a comulgar y le llevara la hostia a un grupo y me pagaba en ese momento 20,000 pesos por cada hostia. Yo estaba sin puesto, estaba con hambre y acepté y le llevé varias veces la hostia. Pero yo he comprendido que estoy cometiendo un grave error. Aquí le traigo la hostia y me la entregó. Me consta, padre. Además le dije, bueno, ¿y cómo haces tú para robarte las hostias? Dijo, muy fácil. Una mano. Cuando me la dan a mí, yo hago así. Es un acto de devoción supuestamente, ¿no? Sí. De modo que si aún en la boca lo hace, ¿qué tal en la mano? Es más fácil. Llevársela para hacer las misas satánicas, padre. De ninguna manera es conveniente, padrecito querido. De modo que tenemos que reflexionar. Y yo sí sigo insistiendo porque tenemos que tener el máximo de respeto, el máximo de reverencia, porque es sol de soles, rey de reyes, nada menos que el creador del universo, el señor de la historia y de la vida. Por favor, tenemos que acercarnos con la mayor reverencia a él. Ante mí se doblará toda rodilla, dijo Jesús también. Si queremos más argumentos, y esto lo dice Isaías y lo repite de nuevo. A ver, ante mí se doblará toda rodilla. En Isaías 45, 23, tal vez. Claro. Y luego Romanos en Filipenses 2:10. Bueno, empezamos con Isaías. Isaías 45, 23. Por mí mismo lo juro. ¿Filipenses qué? Filipenses 2:10. 2:10, ok. Por mí mismo lo juro, de mi boca sale lo que es justo, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Oiga, el propio Señor. Y diciendo, la salvación y el poder vienen solo del Señor. ¿Qué pasa? Los demonios cumplen, ¡ay de que no cumplieran! Ante la sola pronunciación de la palabra del Señor tienen que caer automáticamente de rodillas. Así lo odien de muerte. Y tienen que confesarlo como Dios y Señor. Eso lo dice la palabra. En el cielo y en el infierno, pero en la tierra no. ¿Por qué? El Señor ha tolerado y permitido, porque nos ha dado la libertad. Entonces, algunos de nosotros soberbiamente, cuando es Él, no nos arrodillamos, porque no nos da la gana, porque nosotros somos más que Él. Eso es parte de la nueva era también.
convencernos de que somos dioses sin necesidad de Dios. Sin necesidad de Dios. Entonces, como se nos infla el ego, no tenemos que arrodillarnos. Dios permite eso porque, digo, nos ha dado la libertad. Miren ese privilegio. Mientras el cielo obedece, el infierno obedece, en la tierra hay unos que no lo obedecen. Y ahora auspiciados además por estas directivas eclesiásticas, por favor. Entonces, claro, si la persona está enferma o está impedida, pues hace una pequeña genuflexión y recibe de pies la Eucaristía. Tampoco el Señor va a obligar a un impedido, a una persona A que lo haga. a que lo haga. Pero eso es por respeto y porque él también sabe que la condición justifica esto. Pero normalmente, si uno puede, de rodillas. Por eso existían los arrodilladeros antes. Sí. Eso los quitaron ahora de todas las iglesias. Iglesias. Pero lo peor es esto de México, que ahora nos quieren obligar a la fuerza. Usted tiene que recibirle en la mano. Es un acto tiránico. Eso no se debe hacer. Claro, eso es tiranía, eso es despotismo, como dice la palabra del Señor. Teníamos a Filipenses, doctor. A Filipenses, ¿qué dice? Dice, por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y qué más ocasión de hacer eso precisamente que cuando uno lo recibe a Él, verdadera, real, íntegramente presente en su cuerpo y en su sangre? No como dice Müller, el flamante jefe de la fe, disque de la fe en el dicasterio en Roma, que dice que casi con esa palabra, no es la emplea, pero en el fondo es eso, es una metáfora, es un símbolo, pero no está él verdadero, realmente presente. ¿Cómo? Y es que es el prefecto de la fe. Por eso muy alertas todos. Y si no está, ¿cómo hay tantos milagros eucarísticos, doctor? Claro. Es eso. Bueno, es lamentable, pero así es. ¿Hay unas llamadas? Sí, tenemos una llamada. Perdóneme, pero yo quisiera, A ver. el padre ha insistido muchísimo en la oración a Emanuelito. Yo le digo al padre que si él por casualidad vive acá en Bogotá, pudiera ir a que un grupo de niños y Emanuelito le hagan oración, que hay un grupo de niños en la universidad, en el colegio de la universidad, que es un grupo muy especial, que oran muchísimo por los enfermos, y Emanuelito los escucha muy fácil. De modo, padre, que si usted está interesado, quiere ir, pues nos coloca un correíto y nos dice cuándo y allá lo atendemos con ¿O los quieres niños. darle tú alguna dirección para que después del programa llame? Sí. Mire, padre Lee, llame después del programa y ensaye eso y va a ver usted el portento. Es que el Señor se complace a través de los niños, da facilísimo y rapidísimo lo que es más difícil pidiéndolo los adultos. Los adultos. Y quiero decirle que ya hay muchos sacerdotes que han ido a que estos niños le hagan oración, y esos sacerdotes dan testimonio. Lo que pasa es que no se atreven todavía a venir acá al programa. Pero sabemos, por ejemplo, de dos que se han curado de cánceres, Sí. para hablar clarito. Bueno, padre, con muchísimo gusto, claro que sí. Claro que sí. Si ya me lo demostró cuando estuve el año pasado. Sí. Y el Señor aquí, Cuando cuando el derramó padre las lágrimas. Bertinelli estuvo, cuénteles qué Cuénteles pasó. usted, padre. Con Claro, el año enfóqueme, pasado. Manuelito. El año pasado, cuando vine por primera vez, me muestran a Emanuelito, y Emanuelito estaba derramando lágrimas del ojo enfermo mío. Y yo agarré las lágrimas y me las puse en mi ojo, ¿no es cierto? Entonces, yo me quedé azorado porque de un muñeco de cera que esté saliendo, o de yeso mejor dicho, esté saliendo una lágrima, esto es un milagro. Y ni hablemos de las hostias que tengo en mi parroquia, que un día le dije al obispo, 10 años hacía que estaba en una custodia, en un sagrario que chorreaba agua. Dije, padre, ¿qué es esto? Mira, te voy a mandar con el liturgo. El liturgo me dijo, pues Adolfo, consúmela. Y yo cuando me fui de ahí dije, venía a consumir la voz, porque yo no la voy a consumir. Claro. Cristo está vivo ahí. Esos son Que testimonios. me vengan, Ahí que está, me vengan, eso. aunque sea el Papa Francisco, que lo conozco muy bien. A ver qué es lo que hay ahí. Ay, mi Dios.
Entonces Me tenemos quiero que hablar estar más. alerta y con los ojos muy abiertos. Sin comentarios, padre. Mejor. Sí, ya. Bueno, recibimos la llamada de Pedro. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante con tu pregunta. ¿De dónde, Pedro? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿De dónde? ¿Qué más, doctor? Bueno, padre, muy buenas tardes a todos. ¿Dónde llama? Para felicitarles por el programa, que es muy, no me lo pierdo. Gracias. ¿De dónde nos llamas, Pedro? Bogotá. Bueno, adelante, Pedro. Bueno, doctor Galán, lo que ocurre, hablando del rosario de las vacaciones, ocasiones, perdón. Advocaciones, advocaciones. No sé, he preguntado, como es, creo que, pues para mí es nuevo y tal vez para mucha gente es nuevo ese rosario, creo, ¿no? Por eso estoy como un pequeño confundido. Entonces, de pronto, yo aquí en mi sector, aquí lo conseguí con una niña, pero ya averigüé, creo que usted lo está vendiendo allá en la universidad, lo voy a comprar, para comprar varios ejemplares. Sí. Pero entonces, no lo conocen, entonces alguien me dice, de pronto unas señoras que rezan bastante me dicen, no, pero es que si no está aprobado por la iglesia, eso es ilegal. Doctor Galá y padre, no es que yo de pronto no me esté saliendo de esa situación, no, porque yo lo vi por su programa, es más, inclusive está grabado en un sistema de YouTube y lo reza uno, muy lindo. Ahora, mi pregunta es, ¿yo lo podría rezar solo? Porque de mi significado lo veo que hay que reunirse como con varias personas o con varias así para poder como que tenga más significado. Desafortunadamente, digo con mucha, ¿cómo era yo? Con mucha franqueza, yo rezo el Santo Rosario solo. Entonces, esa sería mi pregunta y pues que me explicara un poquito mejor de la situación si es aprobado por la iglesia tal como lo dicen. No querer con esto que no he perdido la vocación. Muchas gracias, el Señor los bendiga. Bueno, Pedro, primero que todo, el Señor nos dice, claro, que cuando dos o más se reúnan en su nombre, Ahí estoy yo. ahí está Él. Sí lo puedes rezar tú solo, pero si puedes con otras personas, Mejor. es mucho mejor, es más provechoso, pero perfectamente lo puedes rezar solo. Segundo, ese rosario es el mismo rosario de siempre, el rosario que siempre hemos rezado, solo que se reza, ¿qué es lo nuevo? Si quieren decir que lo nuevo es que uno le pone todo el ardor, toda la fe, todo el sentimiento. Y lo nuevo, que en el Padre Nuestro hace esto, levanta los brazos al cielo. Mateo. Sí, Eso a alguien hay que pedirle permiso para levantar los brazos al cielo. ¿A qué obispo, por favor? ¿Y cuántas veces ustedes en oración hacen esto y le claman a Dios con los brazos en alto? ¿Y quién les dio el permiso? Ustedes lo sintieron por impulso del Espíritu Santo, de levantar y clamarle a Dios misericordia. Y ponerse la mantilla. Oremos. Así levantan ustedes las manos. Exacto. ¿A quién le pidieron ustedes permiso? La liturgia de la iglesia me dijo. Claro, y además el Espíritu Santo Oremos. eso. Levantamos los brazos. Entonces, por favor, basta. Ya tenemos en el Evangelio A ver. según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 19. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está. Claro, lo puedes rezar, repito, solo, pero ojalá sea en compañía. A ver, otra llamada. Tenemos a Ángela desde Cali. Ángela, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Ángela. Los felicito por el programa. Hace rato estaba insistiendo para comunicarme, pero me ha sido imposible y hoy pude hacerlo, para pedir que me haga el favor con el padre y la doctora Ana Cecilia para una oración para un hijo que yo tengo, que él vive dependiente de unas pastas porque a él lo operaron del cerebro, y pido una oración especial para que el Señor haga un milagro y él deje de tomar esas pastas porque él tiene que vivir dependiente de esas pastas. Él es un señor ya cabeza de familia y pues yo sufro mucho por eso porque pues él está joven. Entonces yo quiero que por medio de ustedes me ayuden en oración para que mi hijo, el Señor haga un milagro y mi hijo no vuelva a necesitar de esos medicamentos, y estoy muy orgullosa porque este programa me llena mucho. Cada miércoles yo no me lo pierdo. Y disculpe que lo moleste con la hermana Ana Cecilia también, una oración para mi nieta que sufre
de los pulmoncitos y vive día y noche, meses y meses con el pecho afectado y no ha habido poder humano que ningún medicamento le haga provecho, y la niña va a cumplir 5 años. Pido una oración especial por mi niña. Ella se llama María José Ramírez y mi hijo se llama Julián Ramírez. A la hermana Ana Cecilia para Emanuelito, y un bebecito que acaba de nacer también, Josué Ramírez. Muy bien, oraremos, y si es posible que participes la jornada el sábado en Cali, domingo, ¿no es cierto? Aunque no tengas tu entrada, tu boleta, tu etiqueta, bueno, escucharás igual, y ponte detrás de una pared y el Señor te va a bendecir, porque Él es todopoderoso. No te detengas por un muro, no te detengas por no tener. Tú avanza y cree en Dios todopoderoso, que Dios está siempre presente, ¿no es cierto? Así que te espero, aunque no nos veamos, Dios está. Sí. Dios está presente allí. Y también quiero decirte, doctor, querido doctor Galat, el año pasado fui a ver a un artesano, porque el Cristo que me habían dado aquí, me regaló el canal, lo colgaron en la parroquia, y dije, se va a caer, y se cayó. Y yo no me hice problema, dije, está el artesano que sabe mucho. Entonces yo trataba de explicarle quién era, y me mira y me dice, mire padre, dígame, ¿usted no estuvo en Colombia hace poquito tiempo? Le digo, sí. Me dice, ¿estuvo con el doctor Galat? Sí. Pues yo soy fanático de él. O sea que desde Argentina, este joven te mira todos los miércoles. Bueno, bendito sea Dios. Y hay muchos más adeptos. Recibimos, Padre, cartas del mundo entero, de Australia. De Australia. Pero bueno, yo te cuento de mi Argentina. Bueno, sí, de todas partes. Pero sé que de todas partes. Sí, de todas partes el Señor quiere que lleguemos a todas partes, es Él. Y ahí está la importancia de hablar de Él y meramente y puramente de Dios. Claro, eso es lo que después hacemos lo aquí. otro, lo que hagan lo que quieran. Pero nosotros creemos en el Dios verdadero, Exacto, único y real, y que existe y que está acá junto a nosotros. Y que hace todos los milagros según la fe de las personas, y si cambian de vida, claro, ojo. Sí, eso iba a decir. Manuelito ha dicho eso. Él está dispuesto a hacer lo que le pidan con una condición, dice. Sí, cambiar de vida. Cambiar de vida. Ojo, cambien de vida y van a ver ustedes. El Señor es todopoderoso. ¿Qué es lo que no puede el Señor? Sí, y Hizo mire, el cielo y la tierra. Y señora Ángela, oigo que usted con mucha ansiedad pide oración, pero veo que usted tiene gente en su casa y hay niños en su casa. Yo la invito a que coja ese grupo de personas que hay en su casa, hagan oración y le impongan las manos en nombre de Manuelito a esos enfermos y que digan, Emanuelito, María José no puede, tú sí puedes, ayúdala, ayúdala, ayúdala. Emanuelito, José no puede, tú sí puedes, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Pero no es una vez, son muchas veces, muchos rosarios de esta ejaculatoria, muy convencidos, con mucha fe, y usted dará testimonio. Pero depende de la fe y del amor con que usted y su familia lo hagan. Y del cambio de vida. Claro. Bueno, ¿hay otra llamada? Bueno, se nos fue el tiempo. Otra vez. No hablamos de la nueva era, no importa, eso no importa. No importa. Vamos a hablar al tercer programa, la nueva era, más adelante. Porque vea, doctor, ¿nos quedan cuántos ya? 5 minutos aproximadamente. Bueno, solamente decirles que no se dejen engatusar por la nueva era, que recuerden bien lo que vimos la vez pasada, que el diablo tiene una estrategia, porque él es buen estratega. Primero crea el vacío en el mundo, que es precisamente la llamada modernidad racionalista. Dios no existe, el hombre tiene una razón muy madura, muy adulta, no necesita de mitos, ni de dioses, ni de nadie. Es el ateísmo en nombre de la razón.
Pero después de crear semejante vacío en el mundo, como el hombre tiene necesidad de creer en algo, entonces viene él y le da el reemplazo de eso que negó. Primero crea el vacío, no se cree nada, y después le da la credulidad, una credulidad barata en todos esos dioses, pseudodioses, que en el fondo son demonios del Oriente, con todas esas variedades, porque dijimos que la nueva era tiene 100.000 rostros, no una era de 1.000, sino de 100.000 rostros. Está la metafísica, la gnosis, está la meditación trascendental, el zen, la dianética, el reiki, qué sé yo, no, cantidades, y todos los días surgen unas nuevas, que el control mental sirva, sí, que las velas de colores, que la cruz invertida, qué sé yo, cantidades, en el fondo son brujerías. No se dejen engatusar por eso. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en el próximo programa. Hoy nos vino, y muy bienvenido, el padre Bertinelli. Y también teníamos que dar esta lamentación por lo que está ocurriendo en había que en esa basílica tan estimada y tan querida, donde hemos estado. Porque hoy es allá, mañana va a ser en todo el mundo. Va a ser en todo el mundo. Eso es obligar tiránicamente a la gente a que tenga que recibir en las manos y no en la boca el cuerpo del Señor. Por favor, por eso tenemos que estar muy alertas, con los ojos muy abiertos, no tragar entero. Miren lo que dijo Jesús antes de ir en inminencia de la oración en el huerto. Velad y orad, dos cositas. Orad, carajo, pero no solo orar, velar, estar alerta, estar atentos a los signos de los tiempos, como él dijo, para que no nos engatusen y no nos pongan trampas. Bueno, les vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes, comenzando por las damas. Uy, gracias, caballero. Bueno, yo me voy a unir a lo que dijo el doctor cuando inició el programa, sobre los falsos profetas y sobre los profetas y sobre los enviados. Queridos teleamigos, una persona enviada por Dios es muy fácil de reconocer. Si lo que él dice y hace deja paz en el corazón, tengan la certeza de que es enviado de Dios. Y si es enviado de Dios y nosotros estamos obstaculizando, pues Dios nos va a pedir cuentas de ello. De modo de que si no te está haciendo daño, si no te está afectando, deja quieta la lengua y no empieces a hablar mal de esa persona, porque estás obstaculizando el plan que tiene Dios con esa persona. Hay muchos profetas, hay muchos enviados buenos, también hay enviados malos, pero nosotros nos tenemos que quedar con los buenos. Y yo les recomiendo que se lean la cita que el doctor pidió que Cristian le leyera, anótenla, léanla, medítenla y saquen sus propias conclusiones. Hechos 5, 33, 40. Repito, Hechos de los Apóstoles 5, 33, 40. Y mucho cuidado con hablar y destruir a las personas que tienen un mensaje de Dios. Mucho cuidado, queridos teleamigos. Muy bien. Padre Bertinelli. Muy bien, yo admiro que tengamos la oportunidad de tener programas como este y tener un canal como este, que lamentablemente en mi patria no existe. Hay un canal que es de la Arquidiócesis de Buenos Aires, pero no tiene nada que ver con lo de Dios. Un canal que sea verdaderamente, se hable de Dios permanentemente, ¿no es cierto? Parece que tuviéramos miedo y vergüenza de hablar de Dios, cuando tendríamos que estar exultantes hablando de Dios, y cuando uno habla y el otro le pica, es porque ha llegado el mensaje. ¡Qué bien! Sí. Ha llegado el mensaje. Sí. Así que si, hermanos, hoy te picó algo, ponte seguro que es Dios el que te está pinchando para que te des cuenta de que tienes que volver a Dios. Y perdóneme, doctor, antes de Cristian, si ustedes se leen el libro Las bodas del rey, el doctor y yo lo hablábamos hoy y volvíamos a ratificarlo, enfóquelo. Es un libro enfóquelo, sensacional. Muéstralo. ¿En dónde lo vende? En la Universidad de la Gran Colombia, Facultad de Posgrados, o en la Facultad de Educación, en cualquiera de ellas. Y este otro libro, muy importante para documentarse, es Anti-Satanás. Muy interesante, ¿verdad, doctor? Que claro, es bastante interesante este libro. Y perfectamente
en concordancia con la Biblia y con la palabra de Dios. Entonces, cocígalo despacio, tómese su tiempo y va a sacar mucho provecho. A ver, Cristian, tienes la palabra. Yo quiero decirles a todos que a pesar de las adversidades, de las incoherencias que se pueden presentar, que son muchas, incoherentes hay en el camino, en cualquier momento, también personas ejemplares, también hay muchas, pero el primero y el único que importa se llama Dios. Él estuvo antes que todas las cosas, en Él todo lo que sucede tiene su consistencia, todo lo que sucede tiene la consistencia en Él. Y recuerden lo que decíamos hoy, los bienes favorables, los frutos buenos, los da el Espíritu de Dios, el que siempre ha estado. Y se los recuerdo, amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estos buenos frutos no los da Él, el que estuvo antes, el que estará después, el que es el alfa y el omega. Los demás no importamos, somos pasajeros, pero Dios siempre estará. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas. Sí, ya lo hice. Bueno, qué alegría haber estado con ustedes y qué dolor que el tiempo, como digo yo siempre, es verdugo. Se nos acabó, no pudimos hablar de la nueva era prácticamente, pero no importa. Quería darles esos dos mensajes que son importantes. Sí, Cristo es lo central, Cristo es lo importante. ¿Qué importancia? Todo lo demás parece nada. Pero resulta que la luz, muchas veces, no por ella, el contraste de la luz son las tinieblas. Y las tinieblas son una realidad y no la podemos negar. Y no le podemos darle importancia a las tinieblas. Claro, procuremos encender, como decía el padre Fernández, más vale encender un fósforo en la oscuridad que maldecir las tinieblas. Maldiciendo las tinieblas no sacamos nada. Encendiendo el fósforo sí, pero ojo, no tragarnos las tinieblas, ¿no es cierto? Cuidado, ser muy cuidadosos. Estamos empeñados en eso. Jesús es lo principal, pero su enemigo tiene poderes y cuidado caemos en las redes de él. Bueno, hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas. Bueno, un agradecimiento para nuestro invitado especial, el padre Adolfo Bertinelli, nuestros compañeros del día de hoy y por supuesto a nuestros televidentes. Quédense en la programación de Teleamiga Internacional. Muchas gracias. Un café con Galat.